Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. Haití se encuentra desde hace semanas envuelto en el caos. Pandillas fuertemente armadas se han apoderado de las principales ciudades y están, aparte de luchando entre ellas, perpetrando todo tipo de tropelías contra la población civil. El país, que es el más pobre de América y cuyas estructuras estatales eran ya muy débiles, ha colapsado por completo. Las pandillas asaltaron las prisiones, liberando a los presos, y se han producido saqueos, incendios, asesinatos, violaciones y hasta canibalismo. Se calcula que unas 300.000 personas han tenido que huir apresuradamente para evitar ser víctimas de la violencia. Este último éxodo se suma a otros que se han producido con anterioridad por la misma causa. Y por eso y por la epidemia de cólera, que estalló hace 2 años y que ha hecho estragos, especialmente entre la población civil. El presidente, Ariel Henry se encontraba fuera del país, de visita en África, y cuando quiso regresar comprobó que no podía hacerlo. Hizo escala en Guyana para asistir a una cumbre de países del Caribe y luego recaló en Puerto Rico. Desde allí, este lunes presentó su dimisión condicionándola a que se forme un consejo de transición y se nombre un presidente interino. El consejo tendrá en principio 7 miembros y gobernará de forma colegiada hasta que se convoquen elecciones. Pero el hecho es que Haití está fuera de control. No existe nada parecido a una autoridad estatal, por lo que es previsible que las pandillas no reconozcan a este consejo y traten de retener el territorio que ya han capturado. Para recuperarlo hará falta una fuerza internacional que pacifique Haití y que garantice que el consejo se hace con las riendas del país. Se estima que en estos momentos las bandas armadas controlan la práctica totalidad de la capital, de Puerto Príncipe, y sus cabecillas no se quieren echar atrás. Uno de ellos, Jimmy Cherizier, más conocido como Barbecue, ya ha avisado que él y sus hombres lucharán contra cualquier fuerza extranjera que desembarque en Haití. Otro aspirante a la presidencia, Guy Philippe, acaba de regresar al país tras pasar 6 años en una prisión federal de Atlanta, acusado de lavar dinero procedente del narcotráfico. Philippe es un viejo conocido de la política haitiana. Dio un golpe de estado hace 20 años contra el entonces presidente Jean-Bertrand Aristide y luego trató de conseguir el poder mediante unas elecciones en las que no alcanzó ni el 1% de los votos. Guy Philippe tiene a sus órdenes a una guerrilla con la que está recorriendo el país recabando apoyos. El vacío de poder que ha dejado Ariel Henry da alas a todo tipo de aventureros armados. La comunidad internacional ha pedido que se intervenga cuanto antes, pero el gobierno de Estados Unidos no se muestra por la labor, menos aún en pleno año electoral, como se encuentra. Pero sí que están dispuestos a financiar la operación de pacificación aportando $300 millones. Ahora solo queda saber quién se hará cargo de un problema que no puede esperar mucho. Al tratarse de una isla, todos miran la crisis desde la lejanía, todos menos sus vecinos dominicanos, que temen una avalancha de refugiados. A estas alturas de la semana, miércoles ya, como hemos visto todos lo que está sucediendo en Haití, reina el caos más absoluto en todo el país. Bandas armadas recorren las ciudades y los pueblos sembrando el pánico. La información que recibimos es necesariamente limitada, ya que no hay muchos reporteros sobre el terreno. Yo, desde luego, si mañana me quisiesen enviar a Haití a cubrir una noticia, me lo pensaría muy mucho, y si lo hiciese sería con un seguro de vida muy elevado. Todo el que puede largarse dentro de aquel desdichado país ya lo ha hecho. Las embajadas, todas las embajadas que había en Puerto Príncipe se han vaciado, o al menos han vaciado todo el personal no esencial, y los que quedan están parapetados tras los muros de la legación con personal armado para protegerles. Vamos, que la ciudad se encuentra en algo parecido a un estado de guerra. No, se encuentra en un estado de guerra y no hay más que ver las imágenes. Esas imágenes nos han llegado básicamente, no tanto gracias a las agencias, que ya digo, la presencia de reporteros y fotógrafos de prensa es muy limitada, sino gracias a la ubicuidad de los teléfonos móviles. Eso ha permitido que hayan llegado hasta nosotros muchas fotografías y vídeos de lo que está pasando. Y lo cierto es que las imágenes, y si no las habéis visto y os interesa el tema, os invito a verlas, hielan la sangre.
Hay tiroteos por doquier, bandas armadas se disparan entre ellas y disparan también a la población civil que ha quedado entre medias. Se han informado de asesinatos, algunos espantosos, con decapitaciones, violaciones, asesinatos indiscriminados en general y hasta de canibalismo. Vamos, el infierno en la tierra, o mejor dicho, el infierno en un lugar de la tierra que antes de todo esto ya se parecía mucho al infierno, que en resumidas cuentas es hoy no otra cosa, es lo que es la República de Haití, o la ex República de Haití, porque hoy la República de Haití no existe como tal. Haití lo comentábamos ayer ayer mismo, de pasada, en la contracrónica, en la parte final, en la contrarréplica, porque uno de los contraescuchas trajo el tema. Yo le comenté por encima, evidentemente, y ya se me encendió la bombilla y pensé que me iba a informar algo mejor y dar un repaso a la situación de este país del que no hablaba desde hacía tiempo, creo que desde que a Jovenel Moïse lo liquidaron hace ya unos cuantos años. No ha habido, hace de esto ya 3 años, no ha habido momento de paz en aquel país, pero como comentaba ayer en la contrarréplica, Haití desgraciadamente no interesa a nadie, o a casi nadie. Interesa a los haitianos, obviamente, y también interesa a los dominicanos que los tienen cerca. Es un país que solo es protagonista de las noticias internacionales cuando se arma muy gorda, porque armarse se arma continuamente, pero muy gorda ya no es tan frecuente. Solo salta a los informativos cuando hay un terremoto, y hay bastantes en esa zona que es muy sísmica, hay una epidemia, hay un golpe de Estado o hay serios enfrentamientos armados. Bien, ahora mismo lo tienen todo junto menos el terremoto, que esperemos que encima Dios no les castigue con un terremoto, que hubo uno hace no mucho tiempo y recordemos todavía aquel del año 2010, del que país todavía no se ha recuperado. Ese terremoto fue uno de los más mortíferos de este siglo y las imágenes de aquel terremoto nos dejaron a todos también con la sangre helada, porque la ciudad entera, la capital, Puerto Príncipe, se vino prácticamente abajo, incluyendo el Palacio Presidencial. Luego la epidemia de cólera lleva con ellos desde hace ya un par de años y no se ha encontrado la manera de contenerla porque los servicios sanitarios del país son limitados, podríamos decir, cuando no directamente nulos. Y la infraestructura de distribución de agua potable, cuando existe esa infraestructura, que no es siempre, está muy deteriorada. Como resultado, una buena parte de la población recurre a los ríos, recurre a los pozos, recurre a pequeñas reservas domésticas en albercas improvisadas. Tampoco funciona la red de alcantarillado. De nuevo, cuando existe esa red de alcantarillado, lo que tiene como consecuencia que las aguas negras sean omnipresentes. Con el cólera los haitianos más o menos habían aprendido a convivir porque tienen brotes de cólera de vez en cuando. Esto del cólera es una enfermedad que en lugares como Europa se erradicó hace décadas, pero muchísimas, pero que en tiempos históricos sacudía de vez en cuando a las ciudades europeas y ocasionaba mucha mortandad, pero que en Haití conviven con ella de manera más o menos regular. Con lo que no se esperaban encontrar era con el enésimo golpe de Estado, un golpe de Estado un tanto peculiar que ha devenido en algo similar a una guerra civil muy caótica entre bandas armadas hasta los dientes y sin ningún tipo de freno. Haití es, por decirlo brevemente, el epítome del Estado fallido. Una categoría de la que se abusa, que a menudo se adjudica a otros países de forma un tanto gratuita. Eso de Estado fallido, ya sabéis, las hipérboles de muchos activistas, es que tal o cual país es un Estado fallido. No, un Estado fallido es exactamente Haití. Pero bueno, desde hace... el Estado existe, se denomina, como os decía antes, formalmente República o République d'Haïti, pero desde hace unos 40 años su capacidad de garantizar la seguridad de los haitianos o de disponer del monopolio de la violencia ha ido a menos. Desde la caída de Jean-Claude Duvalier en el año 1986, este fue el hijo de un dictador también llamado Duvalier, obviamente, porque era su hijo, que tuvieron Haití como si fuera una finca privada durante muchísimo tiempo, buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Bien, desde entonces fueron los dos, padre e hijo, unos dictadores espantosos. Bien, desde entonces Haití ha tenido un total de 18 presidentes. Unos han durado solo unos días en el cargo, mientras que otros han conseguido afianzarse durante algo más de tiempo en el poder.
a menudo en diferentes periodos alternos y por lo general como consecuencia de intervenciones internacionales o porque ha habido golpes de Estado cruzados. Bueno, este fue el caso de Jean-Bertrand Aristide, un antiguo sacerdote salesiano que fue presidente en 4 periodos diferentes, alternos. Primero fue presidente en 1991, durante unos meses ese año. Después, entre 1993 y 1994, su siguiente fase fue entre el 94 y el 96, hubo golpe de Estado de por medio, naturalmente, en el año 94, y luego la última fue de 2001 a 2004. Tenemos un caso. Luego tendríamos a René Préval, y estoy tomando los 2 presidentes de Haití más conocidos fuera y los que más tiempo han gobernado. René Préval ocupó el cargo en 2 periodos, del 96 a 2001 y del año 2006 al año 2011. Entre medias, como digo, siempre hay golpes de Estado y se desata la violencia. El país, por lo demás, al margen de sus problemas políticos, que son muchos y que ya digo, no se puede hablar a estas alturas ya propiamente de un Estado, aparte de eso y quizá como base de todo lo demás, es un país extremadamente pobre. De hecho, es tan pobre que todos sabemos que Haití es paupérrimo. Es cuando se utiliza un país como referencia de la pobreza, un país que no sea africano, quiero decir, se utiliza siempre el ejemplo de Haití. Es el más pobre de América. La mayor parte de la población subsiste, digo subsiste porque vive esencialmente de la agricultura de subsistencia, cultivando parcelas de cualquier manera, y los que viven en las ciudades y no tienen acceso a la agricultura de subsistencia viven en la economía informal. Con una casi inexistente base fiscal, el Estado se mantiene, o lo que queda del Estado, se mantiene con exportaciones esencialmente a Estados Unidos, y en tanto que su agricultura no es competitiva, porque es una agricultura muy mal explotada, la agricultura de subsistencia suele estar siempre muy mal explotada, se agotan los terrenos, no se puede invertir en ella. Es más, el caso de Haití es particular porque han deforestado prácticamente su parte de la isla, que es 1/3 de la isla de la Española, y eso ha ocasionado que los suelos estén empobrecidos. No hay tampoco capital para fertilizarlos en condiciones, tampoco capital para proceder a replantaciones. Vamos, un auténtico drama. Se puede ver en fotografías tomadas por satélite como el lado dominicano está verde y lujuriante y en el lado haitiano es un páramo. Se ve que la selva, el bosque lluvioso, se interrumpe solo por una línea. A la izquierda está seco y desarbolado y a la derecha está verde y lleno de árboles, en ocasiones incluso protegido dentro de una reserva natural. Pero esto lo podemos ver sin necesidad de ir allí, de estar de cuerpo presente, vamos, que se puede ver desde casa a través de cualquier imagen de satélite, las que ofrece Google Maps, sin irnos muy lejos. Bien, esto hace que su agricultura no sea competitiva y que esas explotaciones agrarias no den para exportar nada. Así que las exportaciones haitianas consisten básicamente en ropa tejida en maquilas, que son estas empresas muy habituales en esta zona de Centroamérica y el Caribe, en las que se tejen pues camisetas, calcetines, jerseys, etcétera, para mercados del primer mundo. Esta ropa va esencialmente a Estados Unidos gracias a un acuerdo de comercio preferente que se firmó hace ya muchísimo tiempo, en 2006, es decir, hace casi 20 años. Este tratado se conoce como HOPE, H-O-P-E. Son siglas, HOPE, ya sabéis que en inglés significa esperanza, pero en este caso son siglas de Haiti Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement, es decir, algo así como oportunidad hemisférica de Haití a través del fomento a la asociación comercial, más o menos. Bueno, la verdad es que como acrónimo queda bonito y gracias al acuerdo de este HOPE esta ropa puede entrar en Estados Unidos sin aranceles. Bien, junto a eso, Haití recibe cada año una cantidad muy abultada de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo, proveniente tanto de Estados Unidos como de Canadá y de Europa. Con esos dólares se mantiene la frágil estructura estatal y se pagan las importaciones. Haití es un país tropical con un clima privilegiado que en tiempos fue una colonia azucarera francesa, una colonia muy próspera.
La corona española, en el Tratado de Ryswick, decidió transferir a la corona francesa la parte occidental de la isla, un tercio occidental, que pasó a llamarse Saint-Domingue. Bueno, llegó a ser tan productiva para el Saint-Domingue francés que cuando hacían la zafra, recogían la cosecha de azúcar, el precio del azúcar bajaba automáticamente en los mercados europeos. Esto para que nos hagamos una idea. Bien, pues hoy tienen que importar azúcar. Lo importan casi todo desde la República Dominicana. El Estado vive con lo mínimo, lo justo para mantener la presidencia, unas fuerzas armadas minúsculas y la policía, también minúscula por supuesto, y extremadamente corrupta. El presupuesto del Estado, y esto para que nos pongamos a tono con el resto del país, el presupuesto del Estado ronda los 2.000 millones de dólares. Todo el presupuesto. Para que nos hagamos una idea, eso es menos de la tercera parte del presupuesto del municipio de Madrid, que es de 6.000 millones de euros solo para este año. De manera que los haitianos no es que atraviesen una crisis económica puntual, como podríamos decir de otros países que lo están pasando mal por un mal gobierno, caso de los venezolanos o incluso de los cubanos. Cuba fue un país muy próspero hasta la llegada del castrismo y desde entonces las razones de la miseria en Cuba se conocen bien, o la de la miseria en Venezuela. Podríamos hablar también, traer aquí el caso de Argentina, por supuesto. En ningún caso ni Cuba, ni Venezuela, ni Argentina han llegado a los niveles de pobreza de Haití, de miseria, vamos, que en muchos aspectos Haití parece un país africano, no es muy diferente, por ejemplo, Puerto Príncipe de ciertas capitales africanas. En el caso de Haití no es que la crisis, digamos, la miseria, es el estado natural de cosas. Y lo mismo sucede con la política. En julio del año 2021, el presidente Jovenel Moïse, que ayer comentaba que se había alargado, no, lo habían matado, lo mataron en su residencia privada. De hecho, de esto hice un programa. Pero bueno, cuando contesto a la contrarréplica, como bien sabéis, lo hago de corrido sobre la marcha. Bien, le sucedió un tipo llamado Ariel Henry. Este es un médico, un neurocirujano exactamente, según me he podido enterar, formado en Francia, que había formado parte hace ya muchos años, este hombre tiene más de 70 años, había formado parte de la oposición a Aristide, como cuando Aristide era el presidente. Bien, pues le pusieron a este tipo que tenía ya cierta edad, más de 70 años, parecía alguien formado, que había estudiado en Francia, en Montpellier, luego había trabajado como neurocirujano en Estados Unidos, era perfecto, hablaba perfectamente inglés. Mira, al llegar prometió convocar elecciones, pero esto en julio del año 2021. Pero nada, poco después, en agosto de ese año, Haití sufrió un gran terremoto. No del nivel del de 2010, pero también un terremoto importante con muchísimas víctimas. Y este terremoto provocó, entre otras cosas, un aumento de la violencia callejera, de la violencia de las pandillas, que ha ido escalando hasta convertirse en lo que tenemos hoy, en una batalla campal entre pandillas. Bien, eso era lo que trataba de solucionar Henry en un viaje a Kenia, que empezó el mes pasado. Viajó hasta Kenia para firmar un acuerdo con el gobierno keniata, con idea de que los keniatas enviasen 1.000 agentes de policía a Haití como parte de una misión de seguridad para poner fin al problema de las pandillas que Henry había solicitado en 2022 y que la ONU adjudicó hace unos meses a Kenia. Las bandas lo que hicieron fue aprovechar su ausencia y atacaron, como os he dicho antes, prisiones, 2 prisiones exactamente, liberaron a miles de reclusos, sitiaron el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe para impedir que Henry pudiese regresar a Haití. Han tomado comisarías de policía, las que había, prácticamente todo es suyo, bancos, oficinas del gobierno. Bueno, la policía y el ejército haitianos que existían, poca resistencia pueden oponer. Y en ocasiones, además, sus efectivos se pasan incluso a las pandillas, porque ven que están mejor armadas y que son las dueñas de la ciudad. La semana pasada, el jefe de una de las principales pandillas, un tal Jimmy Cherizier, que ha comparecido por las televisiones occidentales en los últimos días, más conocido como Barbecue, vamos a llamarle por su nombre para que no se nos ofenda, aseguró que habría una guerra civil y un genocidio, lo dijo con estas palabras, si Ariel Henry no renunciaba, no se iba. Henry, entre tanto, había tratado de regresar. Volvió al continente americano, pero tuvo que quedarse en Puerto Rico
en espera de poder volver a su país. Se barajó entonces la posibilidad de que viajase a la República Dominicana y desde allí ya por tierra a Haití. Pero el gobierno dominicano no lo ha permitido, ya que, con buen criterio además, ya que aquello le traería muchos más problemas de los que ya tienen con su vecino. Un vecino con el que comparte, como os decía ayer, casi 400 kilómetros de frontera que atraviesa la isla de norte a sur. Y en la República Dominicana hay aproximadamente 1 millón de haitianos. La mayor parte de ellos han entrado de forma ilegal y se mantienen dentro del país de forma clandestina y se emplean en cualquier tipo de trabajo. Cualquiera que visite la República Dominicana no tarda mucho en ver haitianos. La República Dominicana es un país mucho más desarrollado, con una economía que Haití, con una economía diversificada y abierta al mundo. Bien, pues a eso mismo acuden los haitianos. Pero la capacidad de absorción que tiene un país como la República Dominicana, un país de medio ingreso, mucho más rico que Haití, pero que no podemos hablar todavía de un país del primer mundo, pues es una capacidad de absorción limitada. Luego los haitianos ni siquiera hablan el mismo idioma. Ellos hablan criollo haitiano, lo que complica mucho la asimilación y la empleabilidad que pueden tener dentro de la República Dominicana. Si Henry aterrizase en Santo Domingo, los cabecillas de las bandas, el barbecue y todos los demás, podrían señalar a los dominicanos como responsables de proteger a Henry y provocar entonces ataques en la frontera. La legitimidad de Henry reposaba hasta el momento en el apoyo que tenía la comunidad internacional y poco más. Es eso mismo lo que ha perdido estos días y por ello ha tenido que presentar su dimisión. Ha condicionado esta renuncia a que se conforme un consejo de transición y de unidad nacional. Y el consejo en principio tendrá 7 miembros y gobernará de forma colegiada hasta que se convoquen elecciones. Pero eso cuesta dinero. Y el Estado haitiano, podríamos decir, como os comentaba antes, que ha dejado de existir. Así que hay que reconstruirlo desde fuera y desde cero. Eso solo se puede hacer con una intervención internacional sobre el terreno con tropas armadas. Estados Unidos ya ha adelantado que ellos no se apuntan, que ellos no van a enviar a los marines. Ya hay una larga historia de intervenciones estadounidenses en esa isla, tanto en el propio Haití, que estuvo ocupado durante muchos años, a principios del siglo XX, como en la República Dominicana, que no quieren saber nada. Están en año electoral y no quieren más problemas, por lo menos Joe Biden, de los que ya tiene. Lo último que quiere es verse metido en un avispero, en pleno Mar Caribe, donde tenga que ir escalando el asunto. Lo que sí se muestran es dispuestos a financiar en parte la operación, con $300 millones. También han ofrecido apoyo logístico, como por ejemplo el transporte aéreo y marítimo para los que participen en la misión. Sí, se lo han expuesto a Naciones Unidas. Ellos no van a participar, pero si lo quieren hacer otros países, la propia Kenia, Brasil, por ejemplo, sin ningún problema. Ellos pagarán una parte. Los que vayan, una vez sobre el terreno, tienen que garantizar el orden y que se forme ese Consejo de Transición y proteger el Consejo de Transición. Bueno, amén de pacificar el país y desarmar a las bandas. A mí me parece muchísimo lo que tienen por delante. Ariel Henry ya era impopular en Haití, eso está claro. Los haitianos llevaban tiempo pidiéndole que se marchase o que convocase elecciones, pero el hombre se resistía. Y esto dio alas a que los jefes de las bandas, aprovechando que estaban en el extranjero, se adueñasen de partes de las ciudades que aún no controlaban. El resultado es que lo controlan todo, o prácticamente todo. Pero aquí no tenemos una demanda popular que viene acompañada de un movimiento unificado que quiere un cambio político. No hay nada de eso. Las pandillas están contra Henry, eso está claro, y lo repiten por activa y por pasiva, pero también se pelean entre ellas. El tal barbecue del que os hablaba antes, aspira a hacerse por el poder con la fuerza. Lo mismo quiere un tipo llamado Guy Philippe. Este es un conocido ya bastante conocido por los haitianos. Este protagonizó el golpe de Estado de 2004 contra Aristide. Philippe es también muy conocido en Estados Unidos. Hasta finales del año pasado estuvo en prisión en Atlanta, acusado de lavar dinero del narcotráfico. Al concluir su condena, fue repatriado a Haití, lo metieron en un avión y lo mandaron para Haití. Y se ha dedicado a recabar apoyo entre su base de seguidores, que se agrupa en torno a un movimiento llamado Despertar Nacional. Philippe y Barbecue son en esencia dos matones armados, pero Philippe es algo más sofisticado.
Es un tipo que habla inglés y español con fluidez y que habla español porque se formó en la Academia de Policía de Ecuador, esto en la década de los 90, y el inglés porque ha estado preso en Estados Unidos y en 6 años en la cárcel uno aprende inglés, aparte de otras muchas cosas, malas todas. Después de liderar el golpe contra Aristide, lo que hizo este hombre fue convertirse en un poderoso narcotraficante local. Sabiéndose intocable en Haití, convirtió al país en un centro de tránsito de cocaína en el Caribe. Cerró una serie de acuerdos con narcos colombianos y venezolanos para que sus avionetas pudiesen aterrizar en Haití camino del norte. También se dedicó a almacenar esa droga en territorio haitiano. Bueno, la DEA le echó el ojo y le detuvo. Para entonces ya era senador, se llevó a presentar a las elecciones al Senado en 2016 y sacó el escaño, pensando que eso le protegería. Bueno, eso y que repartía dinero en las comunidades de los lugares donde llevaba a cabo sus actividades. Vamos, que es en esencia un narco al uso mexicano o al uso colombiano, pero en pequeña escala. La DEA, por supuesto, lo envió a Estados Unidos y allí fue juzgado y condenado. Su popularidad ha crecido en los últimos meses conforme la violencia se disparaba. En enero, cuando ya estaba de vuelta en Haití, sus partidarios protestaron contra Ariel Henry y paralizaron varias ciudades de todo el país. El mes pasado, esto fue en el mes de febrero, después de publicar un vídeo llamando a una rebelión contra el presidente, Philippe hizo una aparición sorpresa en Puerto Príncipe, abrazando a la gente, a sus partidarios, en medio de una escolta de tipos en moto, armados. Vamos, todo que parecía sacado de la película Mad Max. El tema es que Guy Philippe, como todos los capos de las pandillas, se opone a cualquier misión internacional. Philippe, que a diferencia de Barbecue habla idiomas, Barbecue solo habla criollo haitiano y chapurrea francés, ha concedido algunas entrevistas. Y lo explica arguyendo que a él le corresponde el poder porque es el único que tiene apoyo y que conoce los verdaderos problemas del país y que sabe cómo solucionarlos. Acusa a la oligarquía y a Estados Unidos de la pobreza de Haití y reclama el poder para acabar con las pandillas, a pesar de que él dirige una de ellas. Dice que su modelo en este aspecto es Bukele y que él resolverá lo de la inseguridad. De hacerse con el poder, lo más probable es que convirtiese a Haití en una sucursal de los narcos sudamericanos, y esa es la razón por la que ni Estados Unidos ni la ONU se fían de él. La pacificación, en resumidas cuentas, tendrá que hacerse por la fuerza si es que se quiere hacer, y mostrando músculo desde el exterior. Pero ese será solo el primer paso. Luego vendrá lo difícil, reconstruir el Estado, refundarlo, de hecho. Eso ya son palabras mayores y llevará muchísimo más tiempo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Marisa, que es de Chile, que nos habla de Haití. Bueno, no propiamente, más bien nos habla de los haitianos, de la inmensa comunidad haitiana que hay hoy en Chile. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los contraescuchas. A raíz de esta pedida de un contraescucha de hacer un programa sobre Haití, quisiera decirte que podrías incluir la parte chilena que tiene que ver con Haití, que les debe sorprender a los contraescuchas. Después del terremoto de Haití del 2010, Chile participó en las misiones de la ONU en Haití con buen desempeño. Y una vez que estaba de vuelta la misión en Chile, esto fue del 2010 hasta alrededor de 2014-2015, fue largo la participación de la misión chilena en Haití, asumió su segundo mandato Bachelet, quien repentinamente firmó acuerdos secretos y opacos. Se veían las firmas de los acuerdos con el presidente de Haití que no se sabía que estaba firmando. Y también durante este gobierno de Bachelet de 2014-2018 ingresaron masivamente a Chile, se estima, entre 800.000 y 2 millones de haitianos que ingresaban con vuelos nocturnos. Se creó incluso una aerolínea, para eso una aerolínea que posteriormente suspendió su operación porque tenía todo tipo de problemas con las tripulaciones, los aviones, las mantenciones, una línea que se llamó LAW, L-A-W, Latin American Wings. Esta línea traía cantidades importantes, permanentes, era un puente aéreo trayendo migrantes a Chile, se bajaban todos, en las noches llegaba, bajaban todos con unas carpetas amarillas, pareciera que la ONU estaba detrás de este flujo incesante de haitianos hacia Chile con un problema cultural, de idioma, de todo tipo. Nosotros no teníamos nada que ver con los haitianos y además empezaron a aparecer problemas sanitarios porque volvieron a Chile
enfermedades que anteriormente estaban erradicadas. Sabemos que el sistema de salud haitiano es bastante precario, la gente no está vacunada. Bueno, siempre se dijo, como apareció la ONU detrás de todas estas negociaciones que, como digo, fueron opacas, siempre se dijo que Bachelet lo que estaba haciendo, estaba abonando un cargo en la ONU una vez que saliera de la presidencia de Chile el 2018. Lo que ocurrió, a partir de que terminó su gobierno el 2018, fue nombrada alta comisionada para derechos humanos, cargo que ejerció por 4 años, y aquí viene también una cosa singular: no fue reelecta. Generalmente se reeligen estas personas, pero la gestión de Bachelet fue muy mal evaluada en la ONU de Derechos Humanos, sobre todo por su gestión ante China. Para Chile fue complejo. Esta cantidad de haitianos que representaron entre un 5 y un 10% de la población nacional y que llegaron en un par de años, hizo que la extrema pobreza que estaba erradicada volviera a aparecer. Aparecieron los campamentos y apareció toda esta gente que era muy difícil integrar. Además fue muy injusto para la gente pobre chilena porque se le dio prioridad en todo, en las salas cunas, en la atención de salud. Entonces los chilenos protestaban porque se sentían marginados, y hemos ido incorporando los delitos haitianos. Y lo último que ha ocurrido esta semana, se supo que hubo un crimen en que se asesinaron a 2 personas, haitianos asesinaron a 2 personas. Los haitianos habrían sacado una parrilla a la calle del lugar donde vivían, habían asado a estas personas, por supuesto cortadas previamente, y lo macabro del asunto es que se lo dieron a comer a los vecinos. O sea, esto es incitar el canibalismo. Esa investigación está abierta en Chile sobre el canibalismo y no sé qué más tenemos que esperar. La cosa es que en Chile hay un muy mal sabor de boca por toda esta gestión de Bachelet y lo que nos heredó, que se suma a nuestra frontera norte, que está absolutamente abierta, por la que han entrado todo tipo de bandas criminales colombianas y venezolanas. Eso, muchas gracias. Esto que nos cuenta Marisa es tan chocante como cierto. No deja, ya digo, de ser sorprendente, porque Haití y Chile están muy separados el uno del otro desde el punto de vista geográfico, bueno, geográfico y cultural. De Puerto Príncipe a Santiago de Chile he tomado la regla en Google Maps y lo he medido, ya por pura curiosidad. Bien, de Puerto Príncipe a Santiago de Chile hay 5.700 kilómetros en línea recta, que es como iría más o menos un avión. Bueno, son los mismos que hay de Madrid a Nueva York. No son precisamente países limítrofes, ni tampoco afines culturalmente. En Chile, que es un país próspero desde hace ya mucho tiempo, pues había ya una comunidad numerosa de inmigrantes bolivianos y peruanos. Pero claro, nadie imaginaría que los haitianos en medio del Caribe iban a sentirse de un día para otro impulsados a emigrar a Chile. Los haitianos tradicionalmente emigran a la República Dominicana o a Florida. Hay también comunidades de haitianos más pequeñas en otras partes de América, incluso en Europa. Pero las dos principales comunidades haitianas en el extranjero son esas dos, la de la República Dominicana y la de Estados Unidos. Pues bien, hace cosa de 10 años a esas dos se sumó una tercera, que es la comunidad haitiana de Chile. Según el Instituto Nacional de Estadística chileno, que iba a mirarlo los datos porque los desconocía, en 2022 había en Chile más de 180.000 inmigrantes haitianos. Todos llegaron por vía aérea. Muchos de ellos en una aerolínea llamada LAW, es decir, Ley, LAW, de la que ya nos ha hablado Marisa. Esa aerolínea, una aerolínea de capital chileno, por cierto, se beneficiaba del hecho de que los haitianos hasta el año 2017 no necesitaban visado para entrar en Chile, cosa que sí sucedía, por ejemplo, con los dominicanos. Así que esta aerolínea o sus agentes comerciales vendían billetes en Puerto Príncipe para viajar a Chile como turista. Claro, llegaban allí y se quedaban a vivir. Nadie en Chile esperaba algo similar. Se dio la voz de alarma en su momento, pero el gobierno de la época, que era de Michelle Bachelet, no hizo nada al respecto. Todo lo más es que se empezó a exigir un visado a partir de 2017. El hecho es que esto ha sido un problema, porque es mucha gente en muy poco tiempo, y proveniente de un lugar muy lejano y de una cultura muy diferente a la chilena. A diferencia de lo que sucede con los peruanos, los bolivianos o los venezolanos, que son hispanohablantes y que tienen unas pautas culturales muy similares a las de los chilenos, no sucede lo mismo con los haitianos. Hablan una variante del francés llamada criollo haitiano, que ni siquiera es mutuamente inteligible con el francés, esto para que nos hagamos una idea. Y claro, al provenir de un país tan pobre, pues no estaban cualificados. Bueno, y en algunos casos, como bien ha dicho Marisa, venían con
Trajeron enfermedades ya erradicadas de Chile hace mucho tiempo, como la tuberculosis, incluso se llegó a hablar de lepra. En fin, los chilenos lo han hecho y lo están haciendo lo mejor que han podido y que pueden, tratando de integrar a aquella comunidad. Pero vamos, todavía falta mucho tiempo para que esos chilenos haitianos se terminen de asimilar a la sociedad chilena. Bien, vamos ahora con David, que se pregunta por el gobierno de Giorgia Meloni, en Italia, del que apenas se habla desde que asumió el poder hace ya año y medio. Buenos días, Fernando. Nada, solo pedirte, por favor, y si tienes a bien, hacer uno de tus análisis tan acertados y resumidos de cómo va la Italia de Giorgia Meloni. El problema está en que yo me meto en los medios de comunicación y siempre tengo la mosca detrás de la oreja, porque sé que en España la mayoría de los medios tienen un sesgo bastante marcado. Entonces me pica la curiosidad el saber cómo están funcionando aquellas políticas tan de extrema derecha y tan populistas. Me pica la curiosidad de qué resultado están dando en Italia, porque la sensación que tengo es que al no tener noticias me da a mí que Italia está yendo bastante mejor de lo que aquellos catastrofistas quieren y nos deban entender. Nada, como siempre, felicidades por tu programa, muchísimas gracias y un saludo. Bueno, David, ya sabes aquello de no news, good news, o sea, adagio periodístico, que si no hay noticias es que son buenas noticias. Normalmente a la prensa saltan los problemas, las crisis económicas, las políticas, las guerras, los golpes de Estado, las catástrofes naturales o cuando se producen cambios de gobierno en unas elecciones. Bien, nada de eso ha sucedido en Italia desde que en octubre de 2022 Giorgia Meloni se hizo con el cargo de presidenta del Consejo de Ministros. En este año y medio que ha estado al frente del gobierno de Italia, pues ha demostrado que no eran para tanto los temores que una parte de la inteligencia europea había proyectado sobre ella. Pronto se pudo ver que el país no iba a dar la espalda a Ucrania en la guerra, que no iba a abandonar la Unión Europea, que estaba dispuesta a controlar el déficit y a vigilar las cuentas. Una de las promesas electorales de Meloni, recordémoslo, fue defender las fronteras italianas, especialmente en el sur, mediante la creación, iba a poner un bloqueo naval en las costas del norte de África, a mandar allí la flota italiana. Bueno, esta idea de hecho se habló de ella de nuevo el verano pasado, cuando la inmigración aumentó. Pero aquella promesa no se materializó, seguramente porque tiene un encaje complicado en el derecho internacional. Un bloqueo naval solo se puede aplicar en caso de legítima defensa, cuando se trata de una guerra o de una agresión de otro Estado. Italia no está en guerra ni con Libia ni con Túnez, que son los países de origen de la mayoría de los inmigrantes. No es que sean tunecinos o libios, pero sí pasan por ahí, provienen de allí. Así que el gobierno italiano ha tenido que ir cerrando acuerdos con estos dos países para frenar la inmigración. El hecho es que no la ha frenado mucho, porque el año pasado entraron más inmigrantes en Italia que en 2022. Pero vamos, eso no significa que el gobierno de Meloni no haya intentado cumplir sus promesas. Ha restringido, por ejemplo, las actividades de las ONG con barcos de rescate, ya sabéis, los Open Arms italianos. También ha facilitado las repatriaciones y el envío de inmigrantes a países, entre comillas, seguros como Túnez, tras sellar un acuerdo con su gobierno. De otros temas aún no se pueden sacar conclusiones, como el empleo que le están dando a los fondos europeos, que son muchísimo dinero, más que España, tienen 190.000 millones de euros. Eso está en curso en este momento. Pero vamos, ahí todo indica que lo están gastando con mucha más transparencia que el gobierno español. Bien, seguimos con Ricardo, que nos habla del 11M. Hola Fernando, te envío este audio con motivo del 20º aniversario del 11M. Y bueno, este audio básicamente es una expresión de emociones sobre la situación. No vengo a comentar o digregar todas las incongruencias que hay detrás de este atentado, todas las cosas que se han ocultado y demás, en fin, porque creo que básicamente las personas que se hayan preocupado por este tema lo tendrán bastante, no claro, pero bueno, que se habrán informado, creo yo. Y bueno, que yo creo que también ha habido muchos audios, mucha información, sobre todo en redes sociales, sobre este tema. Y bueno, básicamente lo que yo quería compartir con todos vosotros es una sensación, un sentimiento que
personalmente padezco y creo yo que compartimos muchas personas en este país. Y es básicamente una cosa que dijo hace ya bastante tiempo Fernando Múgica, que fue un periodista que estuvo muy implicado en la investigación sobre este atentado. Fue una de esas personas que estuvo tirando mucho del carro para sacar a la luz la verdad, o que al final que evidentemente no hay nada en claro, entonces claro, se quedó ahí en un intento. Y fue una entrevista en la que él comparó precisamente lo que pasó el 11 de marzo con el terremoto que pasó, el terremoto que pasó en Japón en 2000, no recuerdo muy bien, que hubo un follón en Fukushima. Y básicamente lo que él comentó era que, lo que pasó en Madrid fue básicamente un terremoto enorme que sacudió todo el país, pero que a los días después la gente, a diferencia de Japón, pues la gente no se acuerda de lo que pasó en ese atentado. Y digo que no se acuerda no porque literalmente se hayan olvidado del atentado, sino ese sentimiento de que, bueno, sí, pasó un atentado, fueron tal, etcétera, y poco más. No le dan cierta importancia. No veo como una preocupación real sobre el tema que levante, digamos, sospechas, preguntas y demás, que estén interesados por qué narices ha pasado, qué es lo que nos ha ocurrido. Es decir, el amor propio también de supervivencia es básicamente un poco lo que noto es pasotismo total. Entonces, como él, hay una como un daño psicológico ante todo esto, porque básicamente ves que la sociedad, entre comillas, le da igual, y matizo ese entre comillas, y claro, cuando ves esa situación, pues te genera una frustración tan sumamente grande que te cala y duele porque, claro, tienes que vivir en sociedad, con esta sociedad, y al final eso un poco te corroe. En mi caso personal, pues intento, evidentemente vivo bien, pero ese daño, por decirlo de alguna manera, está ahí dentro, de ver un poco que, no solamente con este tema, que yo creo que este es bastante grave, pero creo que se puede constatar fácilmente de que en muchos otros aspectos de la vida aquí en España, de cómo nos manipulan, nos torean básicamente los políticos y demás, pues la gente un poco le da igual e incluso les aplaude de un bando y de otro, que da igual los colores, y eso creo que es evidente. Y es triste, la verdad, sentirse en una sociedad donde, digamos, no tiene instinto de supervivencia, por decirlo de alguna manera, y parece, no quiero ser excesivamente pesimista, pero parece que está abocado al fracaso y al desastre, por decirlo de alguna manera. Pero, en fin, cada aniversario de este fatídico atentado, la verdad es que me recuerda a eso y me genera un profundo malestar, la verdad. Y básicamente era eso, Fernando, compartí un poco este sentimiento que, como creo que es común en muchas personas. Y, en fin, simplemente también mando esto para recordar, evidentemente, las víctimas del 11 de marzo, y sobre todo que siga en la memoria, y que ojalá las dudas que hay digamos, en el aire, pues algún día se puedan resolver. Pero, en fin, pues nada, un fuerte abrazo, Fernando. A mí, Ricardo, me sucede algo parecido con el 11M. La razón por la que la mayor parte de españoles miran de reojo al atentado se debe a que el 11M es el mayor atentado de la historia de Europa y también el más politizado de todos. Nació politizado y sigue politizándose 10 años, 20 años después. Esto lo explicaba este lunes en el vídeo que subí a YouTube. 24 horas después del atentado ya se había producido la división, que aún permanece, y que gira en torno a la autoría y a los fines que perseguían los autores. El gobierno de aquel entonces, el de Aznar, apostaba por ETA, porque pensaba que eso le beneficiaba electoralmente.
La oposición apostaba por los islamistas por la misma razón, porque eso podían asociarlo fácilmente con la guerra de Irak. En tanto que las primeras pruebas, las tuvimos a la vuelta de un día, apuntaban ya hacia la autoría yihadista, pues se produjo un vuelco electoral, el del 14 de marzo. La izquierda se movilizó y parte de la derecha se quedó en casa desencantada con el gobierno. La cosa pudo quedarse ahí, pero 2 semanas más tarde sucedió algo que lo marcaría todo. Los autores del atentado, es decir, los que habían puesto las bombas en los trenes, se suicidaron en Leganés, impidiendo que se les pudiese detener e interrogar. Después pudimos comprobar que la investigación, especialmente la realizada durante los primeros momentos, tuvo muchas deficiencias. Eso dio pie a que todos esos espacios que quedaban en negro, sin información, se tapasen con sospechas, con hipótesis peor o mejor fundamentadas que muchos dieron por ciertas. El hecho es que la división permaneció, y permanece. La izquierda acusaba a la derecha de conspiranoica y de no haber sabido digerir la derrota. Y la derecha acusaba a la izquierda de querer ocultar algo. En esas seguimos 20 años después. Por eso muchos no quieren mirar de frente al atentado, porque saben que es un terreno minado políticamente. Bueno, este lunes lo pudimos comprobar. Los activistas de un lado estaban de nuevo con el tema de la conspiranoia y sacando la guerra de Irak del baúl de los recuerdos, mientras que los activistas del otro lado estaban acusando al PSOE de estar implicado en los atentados. En fin, todo un despropósito que es el que nos genera a muchos esta desazón. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones en Portugal. Los portugueses han votado, si han querido, lo que han querido, convocados anticipadamente porque el gobierno estaba corrupto y agusanado. Los parlamentarios elegidos están ahora chalaneando de espaldas a los votantes y de cara a sus propios intereses cómo se podría conformar un nuevo gobierno, que no se corromperá por las mismas razones que el previo no podía corromperse, es decir, ninguna. Desde este lado de la frontera tan solo podemos decir sorte y en cuestiones de política no miréis al este. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 13 de marzo, mañana 14, y estaré de vuelta. Hasta mañana.